Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information est, nous prenons chercher le poté le baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais envoyer monter sous personne. Nous pas vendre sur notre vidéo, prêtez-nous chez Waxor ou pour un petit chaise bar, inviter 2-3 amis qui arrivent bien qui sont en dia, n'a pas osé, n'a pas coulé. Film cap fait. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous pouvez regarder la vidéo ça, et pas oublier que sous Marchandise Haïti. Mes amis, pendant que je flâné, je joue un dossier. Yo gros bout de ton dossier. Bah l'argent Petro-Caribé ça, mes amis. Nous pas le temps de comment nèg yo monter Saint-Domingue, nèg yo acheter kay, yo bafoué l'argent, et bien gagnons dominicain un entrepreneur. Donc monsieur monté dans chaîne télévision, monsieur a expliqué comment Nenel Kassi et Patrick Noamé et monsieur et gagné et Marcel Lecor, Yuri la tortue, monsieur dit qu'il pas tant qu'on monde qui sérieux, pourtant monsieur bafoué un pile dans l'argent Petro-Caribé, et me dit ça, répéter ça, monsieur dit Nenel Kassi son gros volet, et donc Dominicain ça qui relait Raphaël Guerrero, c'est monsieur qui avili nèg yo, monsieur dit si l'état vle, conseil de Caï Saint-Domingue nèg acheter l'argent Petro-Caribé, si l'état vle, li prêt pour collaborer, monsieur montre document nan men, li prêt pour collaborer avec l'état pour capable récupérer Caï Sao et récupérer l'argent que nèg Sao gaspillé de gros sommes comme imaginez li dit yo débarquer nèg Sao joindre avec un coréen gen Caï et là au débarquer dans Caï là yo joindre 90 millions de dollars en liquide mes amis. Tendez bien. Avant de faire nous garder vidéo, pas hésiter à abonner avec channel là. Bon love là mes amis, invitez moun abonner, une façon pour nous capable aider avancer. Et donc monsieur tape bien interview ça en espagnol mais gain Galvez qui tape traduit. M'espère que nous prenons t-shirt ba, nous prenons sans nous garder toute vidéo parce que grand pile gros dossier la donne. Et n'a regardé aussi des nègres en Haïti qui proposent sérieux pour nous donner des coups de pirouette nègres grand papier. Entendez, regardez. Coréen vient de demander à monsieur, il a gagné un appel d'offres pour faire courant en Haïti. Il était en Gonaïve, pour Port-au-Prince et au Cap. Lo que él gana es una licitación, vamos a decir licitación, para operar esa planta ya instalada por Venezuela. Operarla. Ça n'a pas dit là, c'est que Coréen vient de demander là, ils font appel d'offres, ils sont capables d'opérer 3 plantes, 3 delco, 100 delco, j'appelle ça Haïti, au Cap Gonaïve et Port-au-Prince. Et monsieur est venu pour être capable de préparer technicien pour delco ça. ¿Cómo se llama el coreano? El nombre del Sang Min Choi. Le dicen Sang Min Choi. Cheque y todo como Sang Min Choi. Los orientales suelen ponerse nombres latinos cuando llegan. Sí, es una forma de facilitar la comunicación y la escritura, porque imagínense esa grafía de ellos no es la nuestra. Bien, entonces, ¿dónde entra usted y por qué usted menciona a este señor, el Choi, el coreano? En el 2009, él gana esa licitación. En 2009, Sang Min Choi tiene un appel d'offres como en Haïti. En 2010, en Haití crean un département qui était BMPAD. Es el Buró de Monetización para el Desarrollo de las Obras en Haití. En 2009, se crée BMPAD. El BMPAD a été créé avec Fonds Petro-Caribé. Todo el mundo sabe lo que son los fondos Petro-Caribé, porque también nosotros nos beneficiamos de eso. Sí, fue una iniciativa del gobierno de Venezuela para facilitar fondos. Que ahora todos los empresarios dominicanos, nadie tocó fondos Petro-Caribe. Todo el mundo anda corriéndole a los fondos Petro-Caribe. Todo el mundo corrió por fondos Petro-Caribe. Que este señor cuando entra, la parte del coreano, con una figura bien sazonada en los ámbitos de corrupción en Haití, que se llama Michael Lecor. Quand on a rencontré avec Michael Lecor, qui sont intellectuels très corrompus, il était joué avec Haïti, avec fait niche, il fait petite. En el caos, ellos barajan muy bien su ficha. Avec les Coréens, avec Michael Lecor, ils entendent. Mes amis, t'entendez ça? J'étais général d'Embad, Michael Lecor. Il pensait l'État haïtien, PDVSA, PDV Caribé, qui est Haïti pour représenter Venezuela. Et ESD, c'est l'entreprise qui fait conduire le contrat entre Petro-Caribé et PDVSA. Sang Min Choi, qui, Michael Lecor, c'est au décorrompu, de reconnaître. Que vienen arañando porque los fondos Petro-Caribe no se conocían mucho. Il n'y a pas de fonds Petro-Caribé, il n'y a pas de connaître très bien. Porque nosotros habíamos ganado una. Ça, c'est un ingénieur dominicain qui a dit nous, mes amis, attendez bien, nous allons attendre. Nous allons traduire pour nous, nous allons traduire. Yo, con una empresa mía, con las dos empresas mías y una empresa dominicana, representando capital chino. Pero se nos cayó eso porque. Monsieur dit, c'est PDVSA qui fait les sorties
Não, parce que il tem attention pour créer en Haïti un plante que va courant en Haïti. Ça veut dire depuis en 2009 va la bouillie là. Un grupo gangsteril. Ok, les autres PNV ça sont pour voler, ça les gangsteril, un groupe chat, c'est ça dit. Son pour voler qui administre ça. Ustedes ven que hasta entre ellos mismos se andan correteando y andan corriendo. Entre eux même il y a couru. Il y a demandé pour la police qui met dans le toit. Tapado casos de muchos de los funcionarios de la etapa cuando estaba el presidente Chávez, que ahora con el presidente Maduro los están persiguiendo y dicen que están fuera en España. Cuando yo licito en Venezuela, C'est il a été fait avec la Venezuela. uno de los ladrones más grandes, dirigiendo PDVSA. Una gente se va a ganar 200 y pico millones de dólares, van a ayudar a su país y quieren $200,000. Increíble. Y le explico, no te lo voy a dar yo porque no estoy para eso. Y los chinos, si yo les hablo que tienen que darte dinero de una vez, es más, ni negocian conmigo porque los chinos no entran en eso, porque son empresas del Estado. Todo el mundo sabe cómo se maneja China, que eso es inaceptable. Ahora, nosotros estábamos poniendo en un solo renglón, para mencionar un solo renglón, la leche. La leche provenía de Australia, era leche de China, pero que los chinos tienen una porción de terreno grandísima rentada en Australia. Y ellos estaban pagando 800, casi $900 la tonelada métrica de leche, quizás no de la calidad que le íbamos a suplir nosotros. Y nosotros estábamos cerrando el contrato en 420, 380 la tonelada métrica. O sea, 600 y pico dólares menos. Y le estábamos dando un margen de que ellos no podían sobrepasar los 420, $425 la tonelada métrica. O sea que ellos tenían un margen grandísimo. Mes amis, monsieur, la expliqué au fond do Pedro Caribia comment fond do Pedro Caribia gâter esse domaine côté la drogue cai el naco, não vai foto cai el naco a que eu mandei para États-Unis reclamer cai ça et não ganha papier contra cai lá, os États-Unis reclamer cai lá. De diferentes países. Ya. O sea, como Venezuela tenía, ¿verdad? En todos estos países. Aí esse dominicain ça, que café não connaît des bagailles. Michael Lecor, comment sénateur député, sénateur directeur volé. Parce que nous négocions avec Dominicain et quand Dominicain commet ça de cause à problème haïtien. En Haití, ¿cuál fue el proyecto en que ya usted entra? Esta gente se conoce. Y Michael Lecor, como director general de BENPAC, se conoce con el señor Sang-Min Choi, Semi Choi, de ESD Engineering and Service SRL. Se conocen y Choi le pone en la mesa a Michael Lecor cosas que pueden hacer que ellos no tenían ni idea. Entonces se le abre. Coréen vient montrer Michael Lecor qui ça le capable fait comme voler parce que quand il volait tout, il dit Michael Lecor mais ça voler. Ça veut dire depuis 2009, c'est là ça volait commencer. Il laisse absolument que ça fait tomber rien pour voler. Que crean una compañía paralela a ESD Engineering and Service. Se llama ESD Haití SA. Y ahí vienen todos los coreanos. Michael Lecor créé une compagnie ESD Haití SA. Ouais, attendez bien mes amis, attendez bien. Ouais, c'est pas un cadre non. Attendez pour ouais vidéo ça Kembel. ¿Y qué hacen con ESD Haití? Que todos los fondos que vienen, que deben venir a ser manejados por ESD Engineering and Service, pasan a ESD Haití, que está en Haití, valga la redundancia. Y de ahí comienzan a comprar funcionarios, a sobornar. Cuando ejecutan compras de piezas inexistentes, pasan esos fondos por ESD. Estamos para que nos ambientemos en la administración del presidente Martelly. En Martelly. Lecor es director de BENPAC desde el 2008 al 2015. Desde BENPAC, Michael Lecor 2008-2015. Porque ya había muchos problemas. Y Martelly estaba en la fase de entrega. Sale Lecor, se queda Choi. Y entonces ese de Haití comienzan. ¿Qué año fue eso? 2015, final de 2015. En la fin de 2015. Entonces llaman a una licitación porque inmediatamente se hacen socios con ese de Haití. Ya Choi maneja ese contrato más todo lo que es eléctrico a su antojo. Llega un momento que inclusive un director de la empresa eléctrica de Haití se negó a firmar un contrato. Y cuando la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado, que ya comienza a investigar esto para el 15, que ahí es que sale el Lecor, le dicen, ¿y por qué usted se negó a firmar tal contrato? Oh, pero usted no sabe que esa gente se están llevando todo de ahí. Y yo voy a firmar para caer preso mañana cuando yo no sé lo que estoy firmando. Pero usted estaba firmando a BMPAC. No, es que yo no sé. Cuando firmo a BMPAC o cuando firmo a ESD Engineering and Service, porque es lo mismo. Descubren esos vasos comunicantes ahí. Es lo mismo. ¿Están bien? En 2015, nosotros vamos a la licitación. Se desconoce la licitación porque nosotros estamos ofertando. El coreano ya cómodo está subiendo de un contrato de $11.6 millones a 11.
Y nosotros venimos a entrar. ¿Puede cobrar eso ahí, mis amigos? Ya me soy, ¿puede cobrar eso ahí? 6 millones de dólares. Había poco beneficio por el mismo proyecto, manejo de esa planta. Y entonces nosotros queríamos entrar, pero nosotros traíamos algo adicional, que era, mira, esta planta son obsoletas, nosotros te la podemos manejar, pero nosotros te ofertamos esto, ponerte planta de 3, de 5, de 10 megas, con gas natural. Eso que yo te dijo con la empresa estadounidense y la China. Que de hecho, es... Y comenzó a hacer cosas de muchachos. Les amis, n'attendez, station qui ça le fait. Monsieur dit un pile d'argent qui pèse 300 millions de dollars américains et il a acheté des équipements qu'on l'a perdu. Et soudain, il y a 22 millions de dollars qui perdus. Y eso es responsabilidad del ECOL. Et ça, c'est l'école qui compte pour le perdu. Mais, il dit, c'est station-là. Il n'y a pas de balle perdu. Donc, entre la compte de BMPAD et la télé nationale, il y a 22 millions de dollars perdus. De sustentarlo, aunque sea de Alors, manera. monsieur dit, il va couper au-delà. Monsieur dit, comme là, il perdu. 22 millions de dollars perdus entre la télé nationale et BMPAD. Ouais, il dit, il va être sur 25 000 dollars américains. 13 janvier 2015. 13 janvier 2015, il dit, au côté 29 000 dollars américains pour petite Andréina Colmenales, qui s'est consulté juridique, PDV ça en Haïti, quitté. Et bah, le 14 janvier, 14 janvier, et station l'autre va courir. Monsieur dit, il y a un document, il y a tout document. Entonces, en las averiguaciones, señor Guerrero, que ha hecho el Senado, Monsieur Rafael Guerrero, todo esto ha salido a il dit, qui sont fait, est-ce que vous pouvez savoir, c'est haïtien. Monsieur dit, par contre, comment en Haïti, No se ha avanzado. il n'y a pas avancé. Porque Parce que, hay un senador muy serio mon sénateur, ça très sérieux, il dit, il y a la sí, tous. estuvo aquí, incluso aquí lo Monsieur dit, oui, il y a là. que llevó una Ils ont ça, investigación, qui pero était pour une investigation hasta su alcance. très, très dans le niveau, Muy firme. très firme, Mucho principio. après remplir le principe. Pero también tenía gente. Mais il y a un monde parle tout, dans la commission tout, dans la commission tout. Il y a un monde parle. Qui te fait magouille, coca, magouille. Il prend bail là. Il prend bail là. Il prend scientifiquement. Il prend et il était pas être sérieux. C'est ça, ouais. Il dit il était avec BMPAD. C'est ça, il dit bon sénateur. Monsieur dit l'attend. Il est venu avec preuve, avec 8 documents. Il débat à Haïti avec un temps. Il nous a pour le gouvernement à GGO pour investiguer et puis pour une première mesure. Puis il était arrêté 3 directeurs BMPAD. Está haciendo Michael Lecor y Pati Norin. A Pati Noremi, cuando No, lo allanan en su casa, le encuentran 90 millones de dólares efectivos. Le 20 millions de dollars, la Cali, cash. Mais ça passe, attendez, oui. Troisième directeur BMPAD, là, 90 millions de dollars, la Cali, et ça va sortir dans la presse haïtienne. Un senador. Attendez, mais ça parle de là, oui? Yo puedo decir el nombre de ese senador. Oui. Nenel Casi. Nenel Kassi. Nenel Casi, ese bandido. Ça son Era bandit. de lo que llevaban la investigación. C'est lui qui a investigation, Caribe. dans le Petro Caribe. Usted lo ve con una rigidez. Et c'est y lui-même, así ou venimos en te serio. en face celle qui apprend pour sérieux. Extorsiona el gobierno. Et Extorsiona derrière, al les empresariado. coachés gouvernement, les Y se coachés, queda c'était él con lui-même BMPAD. avec Los BMPAD. haitianos no sabían lo que era BMPAD. Parce que Haïtien pas constaté BMPAD, il pas constaté BMPAD là, il pas de connaître. esté muy incrédulo, y por eso sale esa Les pas gente très incrédule, il pas constaté BMPAD, il pas Sí, constaté no, BMPAD pero là, pero il pas de han capacité. visto si los propios representantes de ellos, que se suponía que debían llevar hacia Monsieur parle tout, gagne un caille, et directeur orientage T, dans zone capitale là, et bien caille ça avec combien de caille, il y a un document caille là, il faut l'état chez la caille là. Même si pas de document dans l'ambassade là, l'ambassade là, le document, il Yo va he hablado remettre. con empresarios, amigos míos de 100 años, con senadores, Monsieur dit pas avec sénateur, a lo que yo considero serio. et ça quoi qui c'est Un movimiento ilícito. Y dicen, oye, en Haití no asimilan. ¿Cómo tú, siendo dominicano, manejas toda esa información? en Haïti, je dis comment comme dominicain que tu Con fais el ça. gobierno dominicano que te tiene para crear otro caos más grande en Haití. Pour que c'est dominicain, pour ça on connaît tout ça. Pour ça toujours avec papier gain, avec papier gain dans mon compte, il pas me faire rien. Avec ça c'est numéro Y 1. el número 2 Numéro 2. que en Haití no hay la intención mínima. En Haïti, pas d'intention aucune pour résoudre le problème de la corruption. En Haïti, il y a un haïtien qui a protesté 2 ou 3 personnes qui prennent 4,5 millions de dollars. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de faire rien. ¿Qué me toca a mí?
¿Qué me toca a mí? Qui ça me cache moi-même, si on prend tout comme là. Tienen que venir por el dinero ahí para después yo seguir repartiéndose. No es el objetivo de vamos a resolver. Mes amis, tendez, monsieur? Monsieur a parlé, oui? No, Monsieur a parlé, oui? que yo Monsieur devait négocier à Haïti. deposito Rafael Guerrero. a la embajada de Haití. Monsieur dit remettre un document. Se lo dirijo al presidente de la República. Il faut dire qu'il n'est pas président, il n'est pas premier ministre. À tout juge haïtien, il montre aux preuves y al fiscal general. à le commissaire gouvernement. Y se ve que lo recibieron. Yo rejoigné, Se ve que lo publicaron. se ve rejoigné. Porque mi primera recomendación es, ahorita lo vamos a mostrar y si podemos leer algo. Dentro de las recomendaciones, yo les digo, lo primero que ustedes deben hacer, porque ya se creía que Patrick Norén se iba para Miami, antes de que salga del país, ustedes lo van a sacar del país porque los que lo protegen saben que esa gente va a llegar un momento que van a tener que hablar. Apresen a Michael Lecole. Arrêtez, Michael Lecole, station-là, à Patrick Mohamed, puis arrêtez comme ça. Toi, mon ça, point comme yo. Parce que les jours comme ça, les législateurs dans la caille, monsieur, ils ont 90 millions de la cash dans la caille, monsieur. Et pas me dire ça dans la Bajan a presse. Patrick Norén de un avión Patrick Mohamed. y de aquí va para Miami. Yo descends dans l'avion. Pero no hay que le cogen los 90 millones de dólares. Los 90 millones de dólares se lo confiscan en su casa. En un allanamiento en el 2016. En 2016, yo tenais 90 millions de la caille. Tandis ça, la parlé, mais ça m'étendait bien, mais pas, mais quand ça, non. Patrick Mohamed, yo joué 90 millions de la cash la caille en 2016. Et ça, la parlé là. Yo dis comme ça, entreprise coréenne, yo quitté l'aller. Que no manejó fondos Petrocaribe cuando yo estoy mostrando un solo contrato de ellos que dice ese contrato, pensé, este contrato es el tercero de tal fecha a tal fecha. Hubo un primero de tal fecha a tal fecha que yo también lo Mes amis, faut nous parler espagnol pour nous caouer. Pour nous caouer, en nous ouais, des volets, attendez bien. Patrick Mohamed, on dit que t'es bien bad là. En 2016, yo tenais 90 millions de la caille cash. Côté comme ça, côté comme ça, comme ça, côté lui. Entonces, ese coreano. Et monsieur dit comme ça, il a tortue, il était pas sérieux, il a s'en dans la mission ça. Ok, dans la mission ça, il est à partir de là, dans la mission ça, et puis il a tortue, c'est lui qui met bien bad. Aquí también ellos cayeron en violaciones de la ley dominicana. Monsieur dit qu'on t'a acheté caille. ¿Por qué? Il a acheté caille. $230,000. 230 000 $. Mal sacado en ese entonces. Yo te acheté apartment. 45 años. Y le digo sobre 45 años, porque inclusive cuando el coreano ejecuta los pagos que tenemos ahí, el último pago de ese apartamento. Le coréen t'a avec là, dollar de 45 $. 45 pour $1. SD Engineering and Service. Pago último mes del apartamento del señor Comoreto. Cargado a los fondos de BENPAT, del proyecto de Mes amis, manejo. Una cosa. mes amis, attendez non. Esta Bon, documentación attendez. Usted no la ha hecho llegar también a las autoridades venezolanas, que yo imagino que... Monsieur, pour que ça pas document, pour ça pas gouvernement ahora que venezuelano document una ça. batida contra la corrupción de sus propios funcionarios. Yo Ouais, c'est dominicain ça, qui dit à Bouchli, Yuri pendant le bagaille, pendant la corruption, il te met bien pad. Ok? Deuxième bagaille, il dit, Patrick Mohamed, il a 10 millions de $, la caille en 2016, comme ça perdu. Ils ont complètement marqué l'écho. Document, il a preuve là, mais il n'a pas arrêté aucun monde. Jusqu'à aujourd'hui, le document est dans le tiroir. Regardez bien pour eux. Regardez bien. Ouais, m'a fait nous vivre. Monsieur a compté le document. ¿Y quién inicia Monsieur dit ça, qui commence à voler la l'argent? administración de esos fondos? Qui commence à compter là? PDV ça. No, Ouais, mais ça pour un document. Monsieur dit, l'aptan. que este no es el único programa. Ça, c'est pas un programme. Estoy debatiendo 8 documentos. Monsieur dit, mes documents. Regardez bien. Ahí, donde yo Monsieur dit, mes documents. entrego ese documento en la embajada de Haití. Il remet document ça à l'État haïtien. Para que lo pongan en pantalla. Ouais, Sigan hablando. mes documents. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que yo tengo 1.600 documentos, porque yo estoy debatiendo 8 documentos que yo no quería que tumbaran al gobierno de Moïse, y le estaba dando la oportunidad Ajá. de que se Welly, detuvieran Meni. y tomaran el rumbo. Meni, mes amis, Welly. Meni. Monsieur a montré tout papier qui était recommandé pour arrêter, directeur bien pas dit ou pas arrêter. Donde el coreano, ¿Quiénes se lo reparten? el coreano le da dinero a todos los políticos en Haití. Coréen, senadores, il va cobrar sénateur, député, ministre, Aquí esto que usted me está ministre. mostrando, que tiene el logo de su empresa de Rapton International Building, está dirigido al presidente Moïse, al primer ministro Sean, al fiscal general Miradín Orlán, al juez, presidente del Consejo de Poder Judicial, el que va quizás como el presidente de la Suprema, ¿verdad? Ese es el que está metiendo gente preso. Al Jules Cantave, al juez de instrucción de primera instancia, Mes amis, gardez-vous, non? Mais oh. al Ministerio de Justicia y Seguridad Ouais, Pública. monsieur écrit toute instance concernant le gouvernement pour arrêter, et ensuite, et dans le constructeur là, Julio,
yo t'achète un cahier pour 230 000 dollars américains, 200 dollars à 45, cahier ça est l'Italien, faut le prendre. Se recibió el 9 de Dans noviembre El Naco, il a attaché cahier là. en la embajada de Haití en República Dominicana. Una semana para que me reciban eso. Usted ve que eso es del día 2. Y todo ese tiempo usted duró diligenciando. Sí, pero ¿Y a usted le consta que eso llegó a manos de las personas a las que ustedes lo dirigen? ¿Usted lo dirige? bueno, por lo menos debe de haber llegado, porque inclusive ayer estaba dando instrucciones el presidente, me informaron. Yo tengo gente que me pasa mi noticia de ella, de que estaba dando la instrucción al primer ministro para tomar medidas sobre De que esto. estudiar este documento. Pero mire, aquí hay algo muy importante. Vamos a ver qué es. Vamos a ver parte del documento. Aquí dice, ya usted leyó, aquí yo se lo dirijo. Sí. Y aquí va, vía Embajada de la República de Haití en Santo Domingo. Asunto, aportación de documentos como prueba del desfalco de los fondos del acuerdo de Petrocaribe en Haití. Anexos. 1. Contrato de operación y mantenimiento y formación entre ESD Engineering and Service, SRL, y el Buró de Monetización de los Programas de Ayuda para el Desarrollo de Haití, por 12 meses. Y ahí están los 3 contratos, porque uno habla de los otros dos anteriores. Y con esto, yo quería recalcar que Haití está obviando esta compañía porque no manejó fondos Petrocaribe cuando ya yo le estoy presentando 3 contratos de ella manejando esos fondos. Estatuto de la Sociedad Anónima ESD Haití, de lo cual le acabo de hablar. Esa es la del coreano, hay que recordar. Sí, eso es importante, porque no es De corrupción en otros fondos en Haití. Y la investigación que se supone está llevando a cabo el Senado haitiano hacia las personas que han manejado estos fondos y tratar de determinar el destino. Se habla en Haití de 4.000 millones de dólares, 3.000 y pico de millones de dólares. Vamos a ver. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Esto es un acta de la empresa que usted dice. sí, esa es, SDS. ya tomamos un close-up Ajá. de los socios, De los porque socios. aquí podemos ver ESD Haití Ça, c'est al compagnie señor haïtienne. M. Dong-Hun Lee como accionista. Ajá. Pero después vemos al señor Sam Min Choi, el mismo Sam Choi, Sam Min Choi, ça, c'est como, coréen. como accionista. Ça veut A dire que Sam c'est. Kun Choi, que no sé si ese será André Choi, un hermano de él, que también está hasta los tuétanos. Ça, c'est une compagnie, compagnie noire, qui voulait l'argent Petrocaribe. Et tout, Yuan Chou, Jean y voy a dejar la de Haití para último. Ça, Y vous todos savez, responden a un mandato especial ça, del c'est señor coréen. Dong-Hun Lee. Donc, O sea, oui. que el señor del dinero es Dong-Hun Lee. Porque está como accionista, pero por un mandato especial de él. Y aquí está también Mari Madeline Lecol Rigoul. Que es la pariente del señor Lecol, que fue encargado también de PDVSA. Ça, Madeleine, Et ça, et c'est et celle, ça, c'est la mécanico. investigación tiene que centrarse en esa empresa. Y esa empresa es la que usted dice que de buenas a primeras fue sacada y como desvinculada. No, esa ni se ha tocado. No se ha tocado. Ah, tú Esa pensabas, hermana yo me que la no conté. murió y lo que están viendo ahora el Entonces, programa. Yo me enteré, la indica conté. que hay un malestar ahí de quienes se supone que están investigando porque parece que de manera deliberada quieren excluir esta empresa que sí ha manejado, dice usted, dinero de Petrocaribe. Cuando volvamos en una próxima presentación, que yo muestre documentación de ya cómo se reparten el dinero. Entonces usted va a ver que todos los fondos que van a distraer de ese contrato o de los contratos lo pasan destinatario ESD Haití, porque por ahí es que Michael Lecol soborna, compra y paga senadores, diputados, Sí, senador, políticos, député, candidatos politicien, presidenciales. a la Esa presidencia. esa empresa, según su razón social, ¿a qué se dedica? ¿O es una empresa de carpeta? Es una empresa de Sí. carpeta porque nada más manejaba los fondos. Une compagnie qui te là seulement pour conduire l'argent à Haïti. Después esa empresa no participó en ningún tipo de contrato per se por ella misma. No hizo nada. Nada. Il va faire rien. Hizo mucho. ¿Cuál compagnie ça? No, le quiero decir, Como no, empresa no empresa hizo que hizo nada. esta obra, No, IT no, service. nada. Pero déjeme dar un dato. Michel Michael Parlé, Lecol, director de Benpac. Michael Leco, directeur Benpad. Mari Madeline Lecol, Marie Madeleine, accionista de ESD Haití. accionista Que es lo ESD que le Haití. permitía, porque esa Sí, empresa c'est la Michael manejaba Lecol. La esposa de Lecol en un cargo administrativo poderoso. Madame Lecol, c'est chef pour le service. Cuando el Senado Le sénateur, investigación, yo te investigué, determina yo determiné que Michael Lecol Que Michael está Lecol, fuera de Benpac, en dehors de cancelado Benpad, de il Benpac, est évoqué dans Benpad. se queda no Il solamente était, dirigiendo ESD il était dirigé se ESD queda Haïti, como director il general était de comme directeur de général ESD Engineering and Service, de ESD con un sueldo, Engineering Service. data vergüenza esto, con un sueldo de $889,000 Monsieur, mensuales, $889,000 que chaque mois. supera
el contrato per se que ellos estaban ejecutando. Que super, que il passe contra ça. Ok, 800,000 $80,000 américains. Michael Conteguin après le révoquer en 2015. En una próxima entrega yo le voy a explicar de dónde salen esos. Pero antes de que vayamos a esa próxima entrega, me preocupa porque usted está tocando un asunto muy peligroso y sensible. Usted no ha tenido problema de advertencia, de amenaza, porque yo supe que el señor coreano intentó demandarlo. No, demandarme no, intentó privarme de mi libertad. Mire, el coreano, ¿qué hizo? Me agarra en Haití y me ofrece a través, yo tenía unos socios que son ligados al coreano en la primera etapa, no en el gas natural es mío, en la etapa de mantenimiento de esa planta, porque yo era que conocía ese sistema. Y me manda a ofrecer $850,000. ¿A cambio de qué? De que yo me salga del camino. O sea, que no licita, que no Yo participa. tengo $350,000 míos invertidos y tengo entre empresas norteamericanas y norteamericanos casi $1.6 millones invertidos. Entonces yo le digo, ¿y qué hacemos nosotros con eso? Cuando ya yo tengo un contrato que dicen que me van a dar un avance de $12 millones. El coreano me dijo y me mostró una foto. Je suis coréen, Yo Gilles. te la voy a Je mostrar me aquí photo. al pueblo dominicano. Je vais pas me donner une photo. ¿Tú sabes quién es ese? Je vais prendre ça. Él con personalidades. Ajá. Yo te voy a demostrar qué se hace con $850,000 en tu país. Estamos discutiendo en Haití y Él vino se refiere aquí a República Dominicana. y me puso una querella y se movió.